Listo. Bien. Bueno, muy buenos días para todas, para todos y para todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro segundo ciclo de los seminarios de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y a la comunidad de práctica de nuestra facultad. Eh, Primero, pues quiero saber que todos han recibido en sus correos electrónicos los horarios de los seminarios del resto del semestre. Por favor, si tienen alguna pregunta sobre las charlas que vienen, no duden en escribirnos a Verónica o a mí. Y em, algunas cositas muy sencillas de logística. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas y vamos a dejar las preguntas para el final. Entonces, ténganlas ahí apuntadas y las vamos a permitir que hagan sus preguntas, digamos, a través del chat si quieren o activan entonces sus micrófonos y sus cámaras al final de la charla. Bueno, para mí es un grandísimo placer darle la bienvenida a Maylin González. A Maylin la venimos buscando desde hace un año y medio. Hemos intentado coordinar este seminario varias veces. Ha sido, em, siempre es como, sí, se puede, no se puede, tengo un viaje, no, nos tocó cancelar, en fin. Entonces, es para mí un grandísimo placer presentarles a ustedes a Maylin. Ella realizó su pregrado y su maestría en la Universidad de Lausanne en Suiza y en su maestría realizó estudios de los patrones geográficos de las variaciones morfológicas de una especie de la familia Malvaceae en la isla Reunión. Me imagino que esa maestría fue muy, muy chévere. En su doctorado, que lo realizó en la Universidad de Paul Sabatier en Francia, y en su disertación utilizó herramientas moleculares para entender la filogenia de las comunidades de árboles en bosques húmedos tropicales. Actualmente se desempeña como la líder del equipo de genética de la conservación del Instituto Alexander von Humboldt y está enfocada en el uso de la información genética para la gestión de la biodiversidad y justamente de eso es lo que nos va a hablar el día de hoy. Entonces, Maylin, bienvenida, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que por fin eh, podamos hacer esta presentación y bueno, adelante. Muchas gracias, Sergio. No, muchas gracias a ti por la invitación y para mí realmente es un gusto estar aquí compartiendo hoy con ustedes, pues, una parte de nuestra experiencia y uno de nuestros proyectos. Este es uno en particular que tengo mucho en el corazón. Van a ver que es unir la genética, pero también realmente a un trabajo muy estrecho con comunidades en el territorio, en 2 departamentos acá del país y como en una apuesta, como dice el título, intersectorial, donde buscamos que a partir de la información genética se fortalezcan capacidades en Colombia y se genere información útil para el conocimiento de la biodiversidad. Entonces, para comenzar, pues yo quisiera presentarles primero al equipo de genética de la conservación. Es un equipo de biólogos, microbiólogos, hay una ingeniera forestal y pues nada, darles de antemano las gracias a todos ellos y a los que han pasado también por el equipo porque gran parte de lo que les voy a mostrar hoy pues es el resultado de ese trabajo en grupo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros pues desde el Instituto Humboldt la misionalidad es la investigación que realicemos debe responder a preguntas de gestión de la biodiversidad en el país, ¿no? Entonces debe realmente buscar generar información útil, si bien de pronto no para nosotros directamente, para otros grupos de investigación, o sea, como aportar a esa espiral de conocimiento y ayudar a que haya decisiones más informadas. En particular, pues en mi equipo lo que buscamos es reducir los vacíos de información genética que hay para Colombia e incorporar la información genética disponible para poder identificar áreas importantes para la conservación. Esto lo hacemos, por ejemplo, con diversidad filogenética o generar información de especies de interés para también informar su manejo. Esto lo hemos trabajado en algunos grupos de vertebrados y plantas más recientemente. Algo en lo que estamos poniendo también mucho esfuerzo recientemente es en el desarrollo y optimización de protocolos que nos permitan monitorear la biodiversidad a partir del ADN ambiental. Entonces, hoy les voy a hablar principalmente del punto uno y un poco del último punto que sería la parte de MetaBarcoding más a futuro. Pero sí quería dejarles un poco la idea de lo que hacemos en el equipo. Entonces, ya para entrar en materia, pues en las cifras oficiales del CIP Colombia, Colombia en este momento tiene alrededor de 79.831 especies
registradas, ¿no? Estamos siempre muy orgullosos de ser primer país en diversidad de aves, no sé, en mariposas, en orquídeas y de ahí para abajo una diversidad fabulosa en los diferentes grupos biológicos y los ecosistemas realmente que nos rodean. Esta cifra de biodiversidad eh, viene aumentando más o menos de a 10.000 cada año, ¿no? Yo cuando actualizo las presentaciones veo, bueno, ya hay 10.000 más. Entonces hay un esfuerzo muy grande en el registro de estas especies, pues que se hace de manera colaborativa entre diferentes instituciones del país, todas las instituciones que tienen sus colecciones registradas y pues que registran sus datos a través del CIP Colombia. Entonces, hemos ido realmente mejorando el conocimiento de diversidad que tenemos en términos de números, por ejemplo, en este caso de especies, y algo similar, pero aún con grandes brechas de conocimiento, está con respecto a la información genética. Entonces, este ejercicio que les muestro aquí eh, lo hice ayer y era realmente ver en los diferentes grupos de anfibios, mamíferos, hongos, reptiles, etcétera, que tienen un número de especies registradas en el CIP, para cuántas de esas especies contamos con información genética que esté o en GenBank o en la base de datos de Volt que les voy a mencionar ahorita. Y pues una agradable sorpresa fue ver que más o menos el 45% de los anfibios de Colombia cuenta con información. Alrededor del 35% de las especies de mamíferos tiene información, pero por ejemplo, si nos vamos a plantas, solo el 5% de las especies de Colombia tiene información genética, digamos, generada a partir de especímenes en Colombia, ¿no? Y siento que es un progreso porque este mismo ejercicio yo lo había realizado en el 2016 y en ese momento máximo el 5% de las especies en el país, en cualquier grupo biológico, contaban con información genética disponible. O sea que sí ha habido un incremento importante en los últimos 8 años, aunque como ven ustedes ahí, todavía queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos permite tener un marco de justificación para mostrar que aún necesitamos enriquecer esas bases de datos genéticos, mejorando en parte el acceso a la tecnología. Y acá me meto a hablar de tecnología porque realmente la obtención de la información genética por sus costos ha sido uno de los mayores impedimentos hasta el momento en el país, ¿no? Como para acelerar la generación de esta información. Y más recientemente, buscando la optimización de esos protocolos, usando nuevas tecnologías que nosotros hemos logrado disminuir costos de tal forma que hemos incrementado la generación de esos datos, ¿no? Y creo que es algo en lo que ojalá podamos seguir progresando. El otro punto es la necesidad de involucrar diferentes actores de la sociedad. Y aquí es tanto las comunidades en el territorio como en el ejemplo que les voy a dar el día de hoy, las empresas, porque esa unión puede ser realmente un catalizador increíble para lograr como estas metas de cerrar vacíos de información para el país. Entonces, nosotros, lo que hemos venido haciendo, pues como parte de la estrategia para reducir estos vacíos de conocimiento, es ampararnos en la iniciativa de códigos de barra y verla como una oportunidad que permite fortalecer capacidades en Colombia al mismo tiempo que incrementa el conocimiento de la biodiversidad en el país. Entonces, ¿en qué consiste la iniciativa? La idea es que a partir de muestras que están bien identificadas, que se encuentran en una colección biológica o que son objeto, por ejemplo, de un estudio, uno pueda sacar un pequeño fragmento, entiéndase la pata de un insecto, un pedacito, no sé, una aleta del pez o un fragmento de hoja. A partir de este fragmento se procede a la extracción del ADN, a la amplificación en este caso de una secuencia corta cuya identidad en este momento pues ya es consenso como en la comunidad científica, o sea, se busca como generar siempre el mismo tipo de información. En animales es un fragmento del citocromo C oxidasa, del genoma mitocondrial, y en plantas pues se utilizan varios fragmentos, principalmente del cloroplasto. Pero entonces la idea es, se amplifica ese fragmento, se secuencia y se deposita en una base de datos, donde la idea es que esta base de datos, para que sea un referente, debe contar con una fotografía del espécimen, con un espécimen depositado, por ejemplo, en una colección biológica, con todas las coordenadas geográficas asociadas y
en la medida de lo posible, las salidas, por ejemplo, de los archivos de secuenciación que permitan de alguna manera tener una trazabilidad de la calidad, ¿no? Entonces, eso es cuando queremos que estas secuencias se vuelvan una referencia en la base de datos. Sin embargo, esta plataforma que les muestro ahorita también sirve para que ustedes procedan a identificar el material que tengan a disposición. Entonces, que tuvieron, no sé, voy a decir otra vez, una patica de insecto y quisieron ver qué había, o sea, es una plaga que está afectando un cultivo, se van a la base de datos y van a hacer un blast en esta base de datos donde les va a mostrar pues la mejor correspondencia posible con la información que hoy en día se encuentra disponible. Pero entonces esta iniciativa de algo pone a trabajar de la mano ecólogos, taxónomos, enriquece las colecciones de tejidos, ha fomentado también mucho la difusión de protocolos económicos de extracción, de amplificación y secuenciación. Entonces, por eso les digo que no solo como una manera de generar información, sino como una y fortalecer capacidades, sobre todo en el país, en diferentes aspectos, ¿no? Algo muy poderoso de esta información, realmente yo creo que ha alimentado sobre todo a la parte de la ecología, porque pues a partir de esa secuencia genética nosotros podemos enlazar estadios de vida. Entonces aquí tienen la larva de la mariposa morfo y pues acá está el adulto. En insectos y en algunos grupos biológicos, las formas juveniles, los estadios de vida juveniles difieren mucho del estadio adulto, ¿no? Entonces ahí puede haber confusión en la identificación de las especies. Si nosotros nos basamos en la información genética, esos errores de alguna manera se eliminan. Esta es la base de datos que les comento, se llama BOL System, por Barcode of Life Data System. Uno puede registrarse y tener como una plataforma de trabajo donde con sus colaboradores comparte la secuencia, sube la información, la va curando hasta el momento en que uno ya, digamos, la hace pública. Pero algo que a mí me parece muy útil de la plataforma es que aunque ustedes la información no la hagan pública inmediatamente, ya es consultable por los otros usuarios. O sea, si Sergio tiene una especie que quiere identificar y va y hace el blast con la secuencia, le puede decir su secuencia corresponde al 100% de similitud con esta secuencia que tiene Maylin González. Es un proyecto privado, pero la tiene identificada como tal y puede contactarla. Entonces, digamos que ya es útil de alguna manera, ya es una información visible en el sistema. Entonces, bueno, es una plataforma interesante porque permite el registro, también permite unos análisis básicos. Algunas aplicaciones que tienen estos códigos de barra ADN, o sea, estas cortas secuencias que les menciono, realmente se han hecho muy útiles para complementar inventarios biológicos, principalmente utilizados en grupos taxonómicos complejos o de pequeño tamaño, estadios de vida, como les comentaba, por ejemplo, juveniles, o incluso en el caso de los insectos, muchas veces las especies se identifican es a partir de la parte de la genitalia de los machos, pero entonces cuando se colectan hembras no se tiene ni idea de qué especie es porque la clave de identificación no está basada en los caracteres, pues en este caso de genitales de las hembras, sino de los machos. Entonces, realmente la información genética nos permite conectar muchas cosas, ¿no? Se ha utilizado mucho en genética forense, entonces es una aproximación interesante para algunos casos, por ejemplo, de tráfico ilegal de especies. También en el país se viene utilizando por algunas instituciones como para la identificación de plagas. Profe Sergio. Quizás alguien encendió el micrófono, pero sí te escuchamos súper bien, Mali. Continúa, por favor. Es que me pareció conexión inestable. A mí me asusté, perdón, pero creo que soy yo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Listo. Dale. Eh, ecología de enfermedades, por ejemplo, para la identificación de vectores. Entonces, ahorita estamos haciendo un estudio con lutsomias, entonces, que son los vectores de
de Leishmania, y esta técnica permite diferenciar muy rápidamente pues especies que han sido, digamos, previamente descritas por ser vectores de Leishmania. Todas estas aplicaciones de alguna manera requieren que haya habido esa caracterización inicial y que esas bases de datos de referencia que les mostraba acá se construyan, ¿no? Por eso es que esta fase es igual tan importante, porque es lo que realmente da pie a todas las aplicaciones que puedan venir más adelante. Entonces, trazabilidad comercial. Hay múltiples estudios en Colombia y por fuera de Colombia que muestran el fraude que hay, por ejemplo, en los filetes de pescado. Y es un fraude que en general varía entre el 15 y el 30%, pero todos los estudios que lo han puesto en práctica han encontrado fraude, digamos, en la etiqueta o error en la etiqueta. Y es la base también, si queremos, cuando hacemos estudios de ADN ambiental, que en el ADN ambiental lo que estamos haciendo es, ustedes toman una muestra de agua, de suelo, de sedimento o, por ejemplo, excrementos de algún animal que les interese, y a partir de esa muestra compleja se extrae todo el ADN y se busca, por ejemplo, amplificar, no sé, qué insectos hay en la muestra o qué hongos, qué bacterias. Y de alguna manera, si uno le quiere asignar una identidad taxonómica a esas unidades genéticas que encuentra, pues debe ir a estas bases de referencia para ubicar como esa asignación. Entonces realmente es como una fuente de información que tiene múltiples salidas, porque identificar las especies es algo importante. Ahora, pasándonos de lo pequeño y miniatura otra vez a un contexto amplio, Colombia como tal es un país que ha sufrido una gran transformación en el cambio del uso del suelo, pues en los últimos 50, 60 años, ¿no? Aquí les muestro el mapa de huella humana. Aquí tienen el de 1970 y a mi derecha tienen el de el 2015. Vemos que hay un impacto acumulado importante en la zona del Caribe. Aquí, por ejemplo, en los alrededores también de la Sierra Nevada, todo lo que es andino, valles interandinos, y más recientemente esa huella se ve pronunciada en todo lo que es el piedemonte amazónico, Orinoquía, y empezamos a ver una aparición como esa huella humana también en toda la zona Pacífico. ¿Qué nos muestra esto? O sea, ya es una realidad la transformación que tenemos, y hay algunos ecosistemas que prácticamente dejan de tener referentes bien conservados, ¿no? Si nos concentramos en la zona del Caribe y de los Andes, principalmente ecosistemas como el bosque seco tropical, que es el ecosistema tal vez más golpeado que tiene Colombia, es un ecosistema del cual se estima queda el 8% del área original de extensión, y de ese 8% que se reconoce hoy como remanente, se estima que en un 80% está degradado, ¿sí? Entonces es la realidad con la que hay que trabajar en escenarios de conservación. Y el bosque alto andino, pues ustedes lo ven, los Andes son realmente las zonas de mayor impacto en términos de huella humana, ¿no? Entonces, igualmente lo que queda de alguna manera son pequeños fragmentos, y esto se los cuento porque nos va a dar como el marco de la siguiente imagen, y es casi que cada fragmento cuenta en este tipo de ecosistemas. De ahí es de donde viene parte de lo que les quería comentar el día de hoy, que son las ecorreservas. Las ecorreservas son áreas de conservación empresarial que buscan aportar, pues, a la conservación de la biodiversidad en paisajes transformados. Entonces, Colombia tiene diferentes figuras de conservación. Una figura que tiene son los parques nacionales naturales en sistemas, vamos a decir, prístinos o singulares. Tiene una figura que son las reservas de la sociedad civil, donde particulares deciden destinar, digamos, parte de su terreno a la conservación, y se arma toda una red que permite que haya, no sé, corredores biológicos, que haya medidas como de manejo que permitan la conservación en los territorios, pero a partir de la voluntad, en este caso de personas particulares. Y esta figura de área de conservación empresarial, entiendo yo, porque este no es mi tema de experticia, pero entiendo yo que
es una figura similar como a las áreas de reserva de la sociedad civil, pero por parte de las empresas. Entonces, nosotros en el año 2019 firmamos un convenio con Ecopetrol y montamos el proyecto Fibras. Fue un proyecto que al finalizar hacia el año 2022 dio pie a un siguiente convenio que se llamó Ecoreservas. En el marco de esos dos acuerdos en los que estuvo trabajando el Instituto Humboldt con Ecopetrol, se logró declarar, ubicar 15 áreas en el territorio, que son las que les estoy mostrando acá, operativas de Ecopetrol, o sea, son áreas donde la empresa tiene en estos momentos actividad operativa, pero que al mismo tiempo cuentan con fragmentos, digamos, ecosistémicos de alto valor para la conservación. ¿Sí? Y pues ven ustedes, están una parte repartida en el Caribe y el resto es principalmente en la zona andina, salvo un par de puntos o 3 hacia los llanos orientales. Son zonas que pueden ser muy pequeñitas, ahí veo una de San Vicente de Chucurí de 6 hectáreas, o pueden ser muy grandes como la que hay por Puerto Gaitán de 1.253 hectáreas. ¿Sí? Altamente fragmentados. Estos son dos de los puntos donde nosotros estuvimos trabajando. Entonces, San Antero en Córdoba, aquí está este puntico que no se ve muy bien. Y aquí lo que les quería mostrar es que vean el nivel de transformación del paisaje. O sea, realmente es bastante chocante, pero pues es la realidad que tenemos. Y aquí en este polígono amarillo están, creo que en este caso son 50 hectáreas, donde Bicentenario tenía operaciones y ese pedacito de bosque que ustedes ven ahí corresponde a un bosque seco tropical. Aquí Mansilla, en Facatativá, a unas 2 horas de Bogotá más o menos, ven ustedes acá un parche de bosque también en este polígono, en un área muy, muy transformada, y es un bosque alto andino que se mantiene realmente porque está en una pendiente. Yo creo que si eso no hubiera estado en esa pendiente, ya hubiera desaparecido. Pero entonces, la idea de este trabajo fue ir a esas zonas y ver qué había, ¿no? Realmente, como cuál es el valor de alguna manera en términos de refugio biológico que pueden representar estas áreas. Entonces, el equipo de colecciones del instituto estuvo realizando expediciones en estas zonas, revisando que habían plantas, que habían anfibios, en mamíferos, en insectos, en aves, en peces, cuando había fuentes hídricas. Y lo que estuvimos haciendo nosotros desde mi equipo fue todos los tejidos o las muestras que el equipo de colecciones tomaba, le hacíamos su huella genética o código de barras de ADN, ¿no? Entonces se colecta el tejido, se preserva, se extrae, se secuencia y pues igual el tejido queda ahí disponible para futuros estudios. Nosotros estuvimos enfocados en 4 zonas. De esas 4, digamos, ecoreservas que visitamos, generamos información para 2.456 especies y de esto casi la mitad, el 43% de la información era información genética que no estaba referenciada en las bases de datos. Sí, entonces, solo por mostrarles que Colombia aún tiene tanto por hacer en esto que casi que cualquier esfuerzo que uno haga termina siendo pues un aporte importante como de información para lo que había antes. Acá está un poco la distribución en términos de los diferentes grupos taxonómicos, en los grupos de especies o grupos taxonómicos que trabajamos. Hubo información de especies listadas en CITES o especies en las listas rojas o priorizadas por el Ministerio de Ambiente porque son especies en peligro, por ejemplo, de extinción. Y algo que estuvimos trabajando mucho en el marco de este proyecto era lo que les mencionaba un poco al inicio, y es la implementación de estas tecnologías, en este caso de secuenciación. Nosotros trabajamos con un secuenciador portátil, que es el Minion que ven ustedes aquí a la derecha. Y lo que estábamos buscando era seguir optimizando los protocolos para que sea cada vez más económico para nosotros llevar a cabo esta generación de información. Y en este caso, cuando agrupamos 4.000 muestras, que fue lo que hicimos en insectos, logramos tener una secuencia por alrededor de 2.000 pesos. Y esto es importante porque cuando nosotros secuenciamos, por ejemplo, acá en Colombia, con tecnología Sanger, podemos pagar hasta 80.000 pesos por muestra. Entonces, pasar de 80.000 a 2.000 realmente es significativo, ¿no? Y pues
La idea de todos estos protocolos es transferirlos a las personas interesadas y que realmente como que que la generación de información no sea el limitante para Colombia, que el limitante ya sea otro, que el reto esté en la interpretación, por ejemplo, de los datos. Pero ahora sí llegamos a lo que realmente les quería presentar el día de hoy y es el programa de biomonitores. Entonces, no sé si algunos de ustedes estén familiarizados con esta iniciativa, la iniciativa BioAlfa en Costa Rica. Esta iniciativa es liderada por los investigadores Daniel Jansen y Winnie Halwach. Ellos viven entre Costa Rica y Pensilvania, pero en los últimos 30 años ellos establecieron un programa de parataxónomos que ha sido realmente muy exitoso para como garantizar una estrategia de desarrollo sostenible en el área de conservación de Guanacaste. Y pues Daniel Jansen es, digamos, un ecólogo con mucho reconocimiento. Él en el año 1984 se ganó un premio por su contribución a la ecología y él dice que en ese premio le dijeron, este es un premio por su labor en la conservación del bosque tropical en Costa Rica. Y él dice que él se quedó como, yo no estoy, o sea, yo estudio la biodiversidad, yo caracterizo, yo hablo de especialistas, generalistas, densidad de dependencia, etcétera, pero realmente no estoy conservando el bosque. Entonces, él dice que a raíz de ese momento realmente cambió su manera de estudiar, de generar la información, pensando en si quiero realmente conservar, necesito es que la gente que está en el territorio se apropie y entienda, pues como que identifique qué es lo que tiene para que le pueda dar un real valor y a partir como de ese empoderamiento social, sí lograr una conservación a largo plazo, ¿no? Entonces, este programa BioAlfa lo que hace desde hace 30 años es que vincula personas de la comunidad y las vincula salarialmente al monitoreo de la biodiversidad. Ellos se enfocaron mucho en el estudio como de las interacciones de las orugas y la biología de las orugas, mariposas, polillas. Entonces, las personas, los parataxónomos, hacen un recorrido en unos recorridos determinados y van colectando orugas, colectan la planta hospedera, mantienen la oruga, digamos, con vida el tiempo que dure y llevan esa oruga a estado adulto. Entonces ahí tienen esa conexión planta hospedera, oruga, adulto y en los casos en los que la oruga no llega al estado adulto, sino que muere antes, se pone aquí en estos frasquitos donde ahí pueden aparecer los parasitoides, muchas veces dípteras o himenópteras, pero entonces ahí va cerrando un poco el círculo de esa historia natural, pues principalmente, como les digo, mariposas y polillas, pero todo un ejercicio alrededor también de que estas personas se vuelvan como los contadores de esa historia natural que van observando. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver ese ejercicio en vivo y en directo en el año 2020 y fue realmente muy inspirador, porque una cosa es oír el ejemplo y otra cosa es ya ver lo transformador que puede ser. Entonces, a raíz de eso, en la alianza que teníamos con Ecopetrol, dijimos, vamos a hacer un ejercicio piloto para Colombia, a ver qué tal nos va, si nos funciona o no nos funciona, inspirado en ese modelo, pero realmente adaptado como a nuestra realidad y nuestras necesidades. Entonces ahí montamos el programa Monitores, donde la idea es vincular laboralmente personas de la comunidad al estudio de la biodiversidad, pero en nuestro caso muy articulado del trabajo con estudiantes, aquí fueron estudiantes de pregrado y de maestría o pasantes, y buscando en esa interacción generar información genética y registros biológicos para el país. El programa lo establecimos en la ecorreserva La Tribuna, es en el Huila, aquí más o menos a una media hora de Neiva, son unas 276 hectáreas de bosque secotropical. Ustedes ven aquí estas cositas que ven blancas como estas plataformas, son plataformas de Ecopetrol operativas, pero donde todo el resto del área pues es el bosque y nosotros en esas zonas donde ven los circulitos ubicamos unas parcelas permanentes de vegetación, 20 por 10 metros no nos daba para mucho más y en los puntos de pronto que ven acá coloreados en rojo pusimos unas trampas malais para hacer unos muestreos de insectos.
Entonces, esto es en el Huila, y aquí en el Meta fue un ejercicio posterior que finalizó ahorita en marzo de este año en la ecorreserva Asa La Guarupaya, que queda tal vez a unos 40 minutos de Acacías. Esta es una zona también más o menos entre 250 o 270 hectáreas, donde Ecopetrol lo que tiene aquí son áreas más donde podemos encontrar pastizal, unos bosques de galería, y hay unas plantaciones. Hay unas plantaciones porque esta es un área, ellos tienen una operación petrolera ahí muy importante, y parte del agua que usan en la producción de hidrocarburos la tratan y aquí la vierten nuevamente al sistema. Y entonces, como es tanta agua la que ellos están como reenviándole de nuevo al sistema, hace unos años tuvieron un proyecto en colaboración con Agrosavia, viendo a ver pues si podían sembrar diferentes plantaciones forestales. Nosotros ya entramos aquí con una visión un poco más de biodiversidad, pero les muestro dos sistemas bastante contrastantes. ¿Qué quisimos hacer? Entonces, generar conocimiento de la dinámica de la biodiversidad. Ya les muestro en qué grupos biológicos, siempre con un énfasis en esa generación de información genética y consolidando la red de biomonitores locales. Entonces, para la tribuna trabajamos con insectos voladores, principales, sí, insectos voladores más porque nuestra trampa era la trampa Malais y captura principalmente los voladores, pero entonces ahí van a tener lo que es del grupo de las avispas, de los chinches, los cucarrones y las moscas, ¿no? Entonces, Hymenoptera, Hemiptera, Diptera, Coleóptera. Trabajamos con hormigas, trabajamos con macroinvertebrados acuáticos, hicimos igual todo el establecimiento de esta línea de cría de orugas y mariposas y sus parasitoides. Hicimos unos inventarios en hongos, plantas, y hicimos un primer piloto de dietas de mamíferos y aves a partir de excrementos basados pues en los excrementos y en contenido estomacal. Más adelante para ASA, que estos proyectos no fueron, digamos, al mismo tiempo, mantuvimos el muestreo en los grupos de insectos voladores, macroinvertebrados, las mariposas, las plantas. Aquí ya metimos toda la parte como de muestreos pasivos, entonces cámaras trampa, grabadoras de sonido, y aquí decidimos enfocarnos también como a la entomofauna, entonces la fauna del suelo, que es realmente un área de trabajo donde de pronto estas herramientas genéticas pueden aportar mucho y que de alguna manera ha sido un poco, puedo decirlo, abandonada en Colombia, pues no hay muchos trabajos en el tema. ¿Cómo procedimos a la selección pues de la gente que quiso parte del proyecto? Entonces, en la selección de los biomonitores lo que hicimos fue convocar a partir de las juntas de acción comunal unos talleres donde durante 2 días estuvimos mostrando cómo se colectaban las plantas, cómo se trataban los insectos, cómo se toman los datos, y realmente seleccionando a las personas donde veíamos que había un interés, cero formación previa en ningún tema, o sea, había personas que no sabían, por ejemplo, escribir. Ninguna de estas personas realmente tenía una educación formal previa, pero lo que estábamos nosotros evaluando era el interés por la naturaleza y la curiosidad. Finalmente seleccionamos 14 biomonitores en las 2 áreas, o sea, entre las 2 áreas, y yo quiero que viendo esta imagen, o sea, de una vez uno ve ahí 10 mujeres y 4 hombres, ¿no? Y eso fue como uno de los resultados. No teníamos ni idea, no esperábamos, pero fue la realidad social con la que nos encontramos. Estas zonas de tanta influencia, por ejemplo, en la empresa de hidrocarburos, representan oportunidades laborales como más importantes para los hombres, ¿no? Las mujeres tienen menos chance de vincularse laboralmente en estos procesos. Entonces, bueno, aquí fue interesante ver que este tipo de proyectos fue de gran interés para la vinculación principalmente de mujeres en esta zona. Vinculamos 35 estudiantes de 12 universidades, se hicieron 2 llamados, 2 convocatorias abiertas, se presentaron pues estudiantes un poco de todos lados, se hicieron las entrevistas y también pues según los intereses que había, se seleccionaron. Entonces fue un proyecto que logró la formación pues, de un grupo importante de futuros profesionales de ciencias de la vida, donde aquí también se les dio un apoyo económico en su vinculación, ¿no?
Cada una pues, de estas zonas contó con una serie de talleres en región donde buscamos fortalecer conocimientos de taxonomía, de muestreo, de toma de fotografías, hicieron el montaje para las colecciones biológicas, o sea, vieron como todo el proceso, hicimos los talleres de ADN, esto fue en plena pandemia, yo no me acuerdo si esto fue tal vez 2022, 2000, no, 2021 tuvo que haber sido en alguno de esos picos, pero pues estaba programado, tocaba hacerlo, entonces eran los talleres, por ejemplo, de genética que pudimos hacer en el campo con los estudiantes y con los biomonitores, y esto, como les digo, con toda esa intención de democratizar eh, todos los temas alrededor también de la genética, ¿no? Nuestro flujo de trabajo, los biomonitores eran los encargados de ir a campo, teníamos muestreos semanales o mensuales según el grupo biológico. Ellos muestreaban, hacían una primera separación, entonces aprendieron de taxonomía a nivel de órdenes, luego pasaron a familias, montamos, digamos, los laboratorios con los equipos que eran necesarios allá en cada una de las ecoreservas. Ellos reenviaban después el material y los estudiantes ya tomaban este material y lo terminaban, digamos, de procesar. Los estudiantes se encargaban de hacer la parte de identificación taxonómica, de pronto más refinada. Se le tomaba una foto a cada uno de estos, por ejemplo, insectos colectados en este caso. La patica se sacaba, se ponían estas placas y estas placas se mandaron a secuenciar a Canadá. Toda la secuenciación que hicimos nosotros, que era no insecto, la hacíamos en Colombia, y toda la secuenciación en este proyecto insecto se mandó a Canadá, pero nos sale realmente muy económico hacerlo allá, pero para artrópodos en general. Resultados, pues un aporte significativo realmente en los registros biológicos del país. Solo en estos dos programas de biomonitores tenemos más de 116.000 registros biológicos. Aquí ustedes ven en los diferentes grupos que están listados a la izquierda, la barra verde más clarita representa el aporte de registros para ciertos grupos. Entonces, no sé, por ejemplo, en díptera, más del 50% de los datos que existen hoy para los dípteros, que son las moscas, o para hemíptero, que son los chinches, corresponden a registros realizados en el marco de este proyecto. Encontramos, por ejemplo, esta área de ASA que queda en el Meta, que es realmente tan transformado, tenía igual unas especies muy interesantes como el oso palmero o el Leopardus pardalis que captamos con las cámaras trampa. Entonces, realmente son zonas que, a pesar de su nivel de transformación, constituyen de verdad unos, si no refugios, al menos pasos de fauna importantes, ¿no? Entonces, importantes de mantener. En términos del aporte a los registros genéticos del país, también es significativo. Aquí en la barra verde más oscura ven ustedes el aporte del proyecto con respecto a lo que está reportado hoy para Colombia. Entonces, este proyecto en dos zonas del país ha generado más información genética para las moscas, las avispas, los cucarrones y los chinches, por decirlo así coloquialmente, que toda la información que estaba generada previamente. Hay grupos biológicos como por ejemplo las lepidópteras, las mariposas, que sí están mejor caracterizadas para Colombia, aunque no completamente, pero cuentan con mucha más información disponible, ¿no? Lo mismo aves, plantas, mamíferos y hongos. Tuvimos una contribución, pero realmente es en los grupos de insectos tal vez menos estudiados donde este aporte de información es clave. Y a mí aquí es donde me parece muy loco pensar que el muestreo en dos sitios, gracias a como una articulación que hubo con el sector empresarial, realmente catapultó la información generada para el país, ¿sí? Entonces es como, ahí es donde yo veo parte del poder pues, de estas sinergias, ¿no? Aquí pues está un poquito más detallada pero es bastante similar aquí a la anterior. Aquí les quería mostrar sobre todo los BINs. Los BIN vienen siendo como los grupos taxonómicos que de alguna manera para algunos se pueden equiparar, digamos, a una especie, pero aquí lo que les quería mostrar es, no sé, para díptera, esto que está en grisecito era el número de especies reportadas en Colombia, y con la contribución de solo el huila, no sé, prácticamente triplicamos esa cantidad de especies, entre comillas, porque pues eso tiene más trabajo detrás para
llamarlo como tal. Para Colombia en este momento hay 13.985 especies de insectos reportadas y nosotros solo en el Huila encontramos 4.000 de estos grupos. Entonces, no tiene, o sea, uno sabe que esto responde más a un submuestreo y a un subestudio en el país para este grupo biológico, porque si no, solo en el Huila tendríamos el 30% de los insectos, digamos, que pueden estar reportados en Colombia, si hacemos una equivalencia en cifras. Más allá de los resultados, digamos, biológicos a partir de los cuales seguramente mucha construcción de conocimiento se hará en los próximos años, tuvimos un resultado muy interesante también en todo lo que fue como la transformación y el empoderamiento de las comunidades, ¿no? Entonces, aquí este es en el Huila, ellos se volvieron realmente divulgadores en su territorio y al punto que empezaron a recibir a los colegios, recibir a universidades y se está transformando esto como en un centro de investigación donde se espera, por ejemplo, que las universidades puedan ir a hacer sus estudios, pero contando con estas personas que de alguna manera ya tienen una formación para entender la rigurosidad de un dato biológico, la importancia de una observación metódica en el tiempo, ¿no? Entonces, eso ha sido realmente muy poderoso y para el Meta ya lo que hicimos fue fortalecer el equipo con capacidades más, con colegas desde la ciencia participativa, donde buscamos que las personas también se formaran mucho en cómo divulgar los resultados, cómo, no sé, presentarse en un congreso. Aquí tenemos una de las biomonitores que fue al Sinfauna el año pasado. Entonces, hemos entendido que debemos mezclar esa parte de capacidad técnica con la capacidad de pronto un poco más desde las ciencias sociales, ¿no? Y esta imagen que pues para mí habla mucho es cómo se veía, ese es el ejemplo de una de las biomonitoras, cómo se veía antes de la experiencia y después de la experiencia, ¿no? Entonces ya aquí dice, no, pues es una ama de casa, trabaja en la empresa en servicios y después tengo un grupo de trabajo y tiene todo un ecosistema, digamos, que empieza a aparecer realmente en su realidad. Entonces, pues un proyecto donde creemos que se generó información importante, pero donde realmente logramos algo transformativo con la intención de que estas personas sean las que el día de mañana estén ejerciendo las labores de conservación en su territorio. Lo que viene, ahorita vamos a iniciar una nueva fase de proyecto donde ya queremos enfocarnos mucho a la estandarización de métodos, pero con monitoreo de ADN ambiental. Yo les comentaba ahorita de agua. Por ejemplo, aquí tenemos una bomba peristáltica que está filtrando agua, esto es en el río Magdalena. Entonces hemos venido haciendo unos ensayos, participando en algunos proyectos, pero aquí queremos realmente, teniendo ya la línea base de información que tenemos en estas dos zonas de ASA y de la tribuna, ver cuáles son realmente los protocolos de ADN ambiental que permiten recuperar como la información más confiable según el sistema en el que estamos, ¿no? Porque el ADN ambiental yo estoy convencida que sí se va a convertir, y si no lo es ya, en algunos lugares, una herramienta de monitoreo y de gestión. Entonces, tenemos que tener nuestros protocolos, probarlos acá en los sistemas megadiversos tropicales y buscar también que los costos, digamos, sean accesibles para nosotros. Entonces, eso es lo que viene en esta nueva etapa y vamos a darle continuidad pues, a algunos de los grupos biológicos seleccionados, fortaleciendo igual de la mano las capacidades y la transferencia de conocimiento con las comunidades. Entonces, eso era lo que les quería contar. Evidentemente, este proyecto incluyó muchas personas pues, que no están aquí presentes en la foto, pero que hicieron realidad los diferentes componentes técnicos y administrativos. Y entonces, ahora sí, lo que quieran preguntar. Miley, muchísimas gracias. Felicitaciones y qué trabajo tan bonito y creo que muchos de nosotros es lo que, digamos, aspiraríamos en un momento, hemos aspirado en este vínculo entre la ciencia y la aplicación de la misma. Em, yo voy a arrancar con una pregunta em, a ver, cuando entonces, o sea, tú vienes con todo este bagaje, tú eres una genetista, o sea, de la genética de la conservación, y creas estos grupos de los biomonitores, y aunque hagas unos talleres con ellos, pues, ¿cómo es que entonces comunican todo este montón de información técnica, biológica, a unas personas que no tienen
que ni siquiera han terminado el bachillerato. Entonces, ¿cómo es que bajan eso y qué metodologías usaron o qué escollos encontraron para poder transformar esta información de un lenguaje al otro y cerciorarse de que lo entiendan porque no es simplemente una conferencia, es que los están convirtiendo en técnicos de campo? Sí, pues mira, la parte genética es curioso, pero yo siento que en la parte genética ya la gente tiene mucha noción porque las personas dicen, ah, las pruebas genéticas para saber si es mi papá o no es mi papá. O sea, así de Claro. sencillo. Eso es lo O primero que sea, ellos la te prueba de dicen. paternidad La prueba de es el... paternidad, ellos Ya, saben que claro. es genética, ¿sí? Ya. Entonces, por ahí, tú luego sigues diciéndoles, por ejemplo, las diferencias nuestras en el color de los ojos, el color de la piel, el tamaño, o sea, como que coges los rasgos, tal vez más desde lo humano, y lo asocias como a esos conceptos de genética, la gente conecta muy fácilmente, muy rápidamente a eso, ¿sí? Entonces ya desde ahí es como, ok, bien, es más difícil, obvio, trasladarlo a la mariposa y al animalito, pero si tú ya lo entendiste en el humano, ya luego lo transfieres. Cuando Ok, le dices esta oruguita, cuando se transforma, o sea, genéticamente se parece, o sea, es lo mismo en lo que tú vas a identificar. Entonces se va haciendo la claro. conexión. Y la conexión desde lo natural, yo creo que es muy fácil, pero solo a través de la observación. O sea, porque siento que a nosotros se nos ha olvidado es observar, ¿no? Entonces, estas personas igual conviven, coexisten con todas estas otras especies, solo que se les ha olvidado mirarlas. ¿Ves? Entonces nosotros hacíamos los talleres y decíamos, bueno, ¿qué quiere estudiar? ¿Qué le gustaría estudiar acá? Todos te dicen aves, mamíferos, ¿sí? Todos, aves, mamíferos. Y cuando tú les dices, no, venga, vamos a mirar los insectos, es como, ¿insectos? Claro. Pero cuando empiezan a observarlos y de pronto con herramientas sencillas de, no sé, lupas, cosas que permitan que vayan más al detalle, quedan absolutamente fascinados, porque es como, es el reconocer la diversidad de formas alrededor, ¿no? Entonces yo creo que a veces sí hay que dar un empujoncito de vuelva y mire, ¿no? Yo siento que a mí me pareció, a mí me pasó lo mismo, ya cuando estaba en maestría, me acuerdo, tenía un profe que me decía, mire los tenis de las abejitas y los tenis de las abejas era el polen. Y era como, yo nunca había visto eso en mi vida, o sea, nunca lo había mirado. Entonces, yo siento que uno puede aprender a observar, ¿sí? Y, y la vida, o sea, la naturaleza es algo con lo que la gente conecta muy fácilmente, ¿no? Si conectamos con los viajes espaciales y la física Claro, cuántica, ¿cómo no vamos obvio. a poder explicar y conectar la vida alrededor, ¿no? Claro, claro. No, claro, Entonces, sí. termina uno es echándole mano de esos vínculos que ya tienen con algo tan sencillo como una prueba de paternidad y explorar Ujú, eso más adelante. sí. Súper chévere. Y mira que en lo otro que yo recomendaría mucho, que yo creo que sí hay que hacerlo y en las facultades de ciencia también lo vimos, esa práctica con los estudiantes en la parte genética, ¿no? Nosotros llevamos, y tú, pues como hacemos unos laboratorios miniatura, los movilizamos, pero ya hoy en día hay muchas técnicas, muchas maneras y deberíamos estar yendo hacia allá también para que la gente haga una extracción de ADN, pipete, porque eso se Ujú. queda en el imaginario inmediatamente. Después del COVID, la palabra PCR se volvió común para mucha gente, ¿no? Entonces tú ya Claro, puedes explicar, usted le hicieron la prueba de PCR, esto es la prueba de PCR, ¿no? Entonces creo que por ese lado puede ser. chévere. Tenemos una mano Camilo, levantada del profesor Camilo y una pregunta en el chat, profe. vale, Eh, listo, perfecto. Camilo, Gracias. adelante. Ya habilito el micro. Ah, ya está el Hola, micrófono. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Hola, Interesante todo Camila. el trabajo y lo que están haciendo como con las comunidades. Una pregunta más de la parte académica, de cosas que nos hemos dado cuenta nosotros trabajando con mariposas. En particular, hay unos grupos como itómidos y específicamente dos géneros que estudiamos recientemente con unos colaboradores del Instituto Sanger, en el que en el pasado las han estudiado porque son muy complejas taxonómicamente y se encontró que el barcoding no servía. No lograba resolver nada de las especies de Melinea ni de Mecanitis, que son altamente diversas en los trópicos y pues, participan en muchos nichos miméticos y esto.
Entonces, recientemente, pues nosotros tenemos un bioarchive donde les exigimos genoma completo a 5 especies de cada grupo y resecuenciamos genomas completos de toda la radiación. Y al resolverlo con todos los genomas, sí tenemos hasta especies nuevas y tenemos más clara la taxonomía y todo el cuento, y pues se propone que para reacciones rápidas toca hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se puede a futuro tratar de validar esos datos del barcode o tratar de poder definir cuándo sí está funcionando, cuándo no, y no solo reportar solo números, sino verificar algo más de procesos, no sé, qué se Sí, puede pues hacer mira ahí? que nosotros, la idea es todo ese material, lo que nosotros enviamos a Canadá, todo se devuelve, ¿no? Esa es una de las condiciones que tenemos nosotros en la exportación. Yo no he hecho la repatriación más, honestamente, por capacidad de almacenamiento, Ujú. pero ese ADN va a estar disponible. Entonces, lo que yo te decía para nosotros es una estrategia igual de catálogo y de mantener ahí, por ejemplo, hacer una extracción. No sé si el tipo de extracciones que nosotros hacemos les permiten a ustedes hacer, por ejemplo, genomas más adelante, ¿no? Tocaría ver. De hilo congelado directamente en nitrógeno para ensalada de genoma, sí. O si no, alcohol al 96 para resecuenciar. Sí, es difícil, Pues esto es pero alcohol al 96. Nosotros y tú todo lo ponemos en alcohol al 96, pero de ahí eso es procedemos a para la extracción. resecuenciar, que es como ¿Sí? sacar pedazos que se van a mapear de referencia, pero para ensamblar el referencia sí tiene que ser preservado in situ, de una, en nitrógeno, y enviar Sí, el tanque de nitrógeno afuera. sí, pues yo siento que ahí, claro, son estrategias muy importantes, tal vez diferentes en la capacidad que podría tener uno en número de muestras, ¿no? Y procesamiento, entonces tal vez mucho más enfocados a algunos grupos. Yo lo que te Pero también propondría, como pensando cómo lidiar con el hecho que más o menos te estoy tratando de decir es que en mariposas el barcoding no es un buen delimitador de pero especies. ¿qué hacen? Subestima el número de especies, según lo que me Sí. comentas, porque no permite diferenciarlas, No. pero no lo está sobreestimando, ¿o sí? No, Lo está subestima. subestimando, o sea, Subestima, está sí. diciendo, claro, entonces ahí tenemos, o sea, es como todo, es una aproximación, ¿no? Y ¿No? yo creo que lo que es importante en esto es uno tener claro cuáles son los límites de los métodos que implementa. Solo que esto es una aproximación que yo creo que ya acelera el conocimiento que podemos generar con lo que haces hoy en día desde la taxonomía, más por los ritmos de la misma taxonomía, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta porque justamente no estamos contemplando la historia evolutiva de todas las especies, ¿no? Sí, Entonces yo creo claro, que es una base y toca es con reservas saber que puede ser diferente, ¿sí? claro. Claro. Gracias, Gracias. Camilo. Voy a leer la primera pregunta que tenemos en el chat. No estoy seguro si tengamos tiempo para la pregunta de Juan Guillermo, pero vamos a empezar. La pregunta de Ángela es esta. Gracias, Maylin, por tu presentación. Increíble trabajo. Mi pregunta es dos puntos. Yo estoy liderando un proyecto de monitoreo en el Pacífico Norte Chocuano, pero es marino. Nosotros queremos incluir muestreo de DNA ambiental. ¿Es posible analizar las muestras con ustedes? Ahí están buscando colaboración. Sí, pues mira, nosotros pues desde el instituto colaboramos, no vendemos servicio, ¿no? Entonces, si es una colaboración, por supuesto, o si quieres que te pasemos los protocolos que tenemos, por supuesto, pues no sé, desafortunadamente, no, yo diría por el momento, afortunadamente, el instituto no vende servicios, pero en lo marino, o sea, si de pronto no te interesa la colaboración como tal, sino el servicio, sé que Invemar tiene en estos momentos un laboratorio de ADN ambiental. Ellos se aliaron con una empresa. La empresa se llama Spygen, es una empresa francesa y sé que ellos sí venden el servicio. Pero contáctame y conversamos y yo te paso toda la información que tenemos al respecto y ya tú decides pues si te interesa la colaboración o el servicio, pero ahí te pasamos todos los datos. Súper, Maylin, gracias. Bueno, y voy antes de hacer la primera y única pregunta que pone Juan Guillermo en el chat. Dice, felicitaciones, muy bonito trabajo. La conservación no es posible sin las comunidades de las zonas de interés. Dos preguntas, primera y única que vamos a tener tiempo y es, ¿puedes explicar el tema de los costos de cada muestra procesada con el mini ion, 2.000 pesos? Esto es desde la obtención del tejido. Sí, no, eso es solo la secuenciación. Nosotros, más o menos, la extracción que estamos manejando ahorita, y esto es principalmente artrópodos, yo no lo he ensayado realmente ahorita en otros grupos, iniciamos con plantas, nos vamos a mover hacia vertebrados, pero estos costos son para artrópodos. Hacemos una extracción hot shot que nos salen 3.000 pesos
la PCR sí nos está saliendo más o menos, yo creo que en 10.000, 15.000 pesos, y la secuenciación, cuando agrupamos, en este caso 4.000 muestras, nos salió en 2.000. Pero o sea, entre más muestras pongan, más barato sale por muestra. Si se secuencia menos, pues sale más costoso, ¿no? Entonces no es desde la obtención del tejido. Claro, o sea, ya es integrando, ya es, digamos, la parte de la secuenciación al final, sin integrar los costos desde Sí. la obtención de la muestra. Ok, Pero ya. el cambio ahí es que cuando nosotros secuenciamos, por ejemplo, con la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional, nos sale realmente por Sanger, por dirección, nos sale más o menos en 35 la dirección. O sea, son más o menos entre 70 y 80.000 pesos si lo hacemos en Colombia, ¿no? Entonces sí Claro, es una termina siendo más ganancia. económico, Sí, claro. Sí, sí. chévere. Bueno, listo. Pues para respetar el tiempo de todos, ahí queda una pregunta, Juan Guillermo, siento mucho. De todas maneras, pues le puedes escribir a Maylin y pueden hablar un poco sobre lo que están haciendo en la Cuenca del Magdalena con peces. Entonces, por Ujú. favor, no sientas que, pero sé que muchas personas ahorita tienen una hora de almuerzo muy definida para seguir dictando clases y demás. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y todes por asistir a nuestro seminario. Ahí está en el chat el email de Sí. Maylin para que por favor le escriban, apúntenlo antes de que Ujú. cerremos la conferencia. Maylin, muchísimas gracias. Ustedes. Es un trabajo genial. Me quedé con muchas preguntas, sobre todo el tema de la relación con las empresas, el proyecto realmente de biomonitores y el trabajo de Daniel trayéndolo a Colombia me parece que es revolucionario, las felicito. Em, y bueno, pues entonces, muchas gracias a todos por asistir. Están entonces pendientes para nuestra charla dentro de 15 días. Por favor, entonces estén muy pendientes, por favor, para que todos se puedan conectar. Y pues nada, que tengan una muy feliz tarde y les deseo un muy feliz viernes y muy feliz fin de semana. Muchas gracias, Maylin. Gracias a ustedes y a la orden desde el instituto. Muchas Entonces, estamos en gracias. contacto. Hasta luego, Chao, feliz gracias. tarde. Gracias, chao. Chao, gracias, Juan.